Este Café Con está presentado por Vélez. ¡Carta para Larguirucho! ¿Una carta para mí? ¡Qué lindo, Larguirucho, ¿qué sucede? ¿Pero qué te pasa, retonto? Ciudadano Larguirucho, preséntese en el regimiento para hacer la conscripción. ¡Cállate, retonto! Y sí, detrás de cada personaje popular siempre hay una voz que lo identifica. Y en los medios, una cantidad de voces con las que crecimos escuchándolas tienen un mismo origen. La de un talentoso locutor y doblajista que le puso su tonalidad a personajes como los que estamos viendo, Larguirucho, el profesor Neurus, Pucho y muchos más, varios del genial Manuel García Ferré. Y en la publicidad, infinidad de creaciones en cortos que vimos a lo largo de los años. Doblajista, locutor, cantor, productor y mucho más. Esta noche, en el café de Telefe Noticias, el gran Pelusa Suero. Hola, bienvenido. Hola, Pelusa. Caramba, qué presentación. Me pongo colorado. No, y nos quedamos cortos, ¿eh? Pero mira, todas esas voces nosotros que hemos crecido viendo, por ejemplo, los dibujos de García Ferré, no podemos creer que seas vos el que puso todas esas voces ahí, a tantos personajes. Bueno, particularmente con García Ferré hice 16 en la tira de Hijitus. Sí. Antes trabajé en la tira de Antifito y Antifaz. Ahí él vio mi flexibilidad y ya cuando hicimos la serie de Hijitus me entró a pedir personajes. Hice 16 personajes. Voy a ver si me acuerdo todos porque no me acuerdo de algunos, pero Larguirucho, Pucho, Serrucho, el profesor Neurus, el búho de la bruja Cachabacha, claro. el director del museo, el padre de Oaki, el chofer del padre de Oaki, el boxitracio. Bueno, ya se me arma el despelote. Pero bueno, son unos cuantos. Para colmo, Pelusa, uno veía esta serie, estos dibujos, que además eran una bomba, el rating que tenían, y después se jugaba con hacer, suponte vos, la risa de Neurus, o hablar como Gold Silver, todo eso formaba parte de lo cotidiano, los chicos y los adultos, ¿no? No, seguro. Bueno, todas esas muletillas que le poníamos a los personajes eran los que los hacían reconocibles también, ¿no es cierto? Se personalizaba mucho más, claro, con las muletillas, ¿no? Es decir, cállate, retonto. Y eso lo inventabas vos. Eso lo creabas vos más allá del guión. Más allá del guión te tocaba improvisarlo eso, me imagino, o crearlo vos, digo. Sí, pero estaban marcadas. Escúchame, trabajábamos muy codo a codo con el guionista y ya cada personaje encontrábamos las muletillas y las repetíamos permanentemente. Tenía un poco de improvisación, pero se tenía que ajustar muy bien porque detrás de eso había que hacer la película de dibujos animados y no me podía ir de tiempo porque en realidad la tira inicialmente se emitía 1 minuto por día y después se condensaba todo el sábado y se hacía con todas las cosas que se habían pasado una de 5 minutos y luego finalmente al mes terminaba siendo una de 20 minutos y todo tenía su lógica. Era toda una estrategia de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso en el caso de García Ferré, date cuenta. Claro, me pasa a mí que muchas veces yo tengo que aclarar que lo de García Ferré fue muy importante, pero no era lo único que yo hice. No. Yo llevo más de 6.000 comerciales que han ido al aire en mis casi 70 años de trabajo. Tengo 83, arranqué a los 13, 14 y de acá sí, sigo laburando. La pandemia me tiene medio loco porque se acabó. Es decir, en este momento no hay mucha producción de dibujos animados, pero claro, si me necesitan estoy todavía. Porque además conservás, sí, eso te iba a decir, conservás una voz pero fantástica, impecable. Bueno, por el entrenamiento. Claro. Es decir, en realidad los 83 están en la cédula.
En el corazón todavía no. Debo, no sé cuánto tengo, debo tener 14, 15. Ahí está, sí, me parece que sí. Vos sabés, y antes de pasar a tus otros trabajos, ¿cómo se grababa la tira de Hijitus? ¿Cómo hacías para pasar de un personaje a otro? ¿O se grababa un solo personaje y después el siguiente? Claro. Es una muy buena pregunta. Justamente para no contaminar los personajes, D'Alessandro, que era el guionista y a la vez era la voz de Hijitus, me escribía personaje por personaje en una página aparte. O sea que yo nunca supe lo que pasaba en la tira, porque yo lo único que hacía era grabar los bocadillos del personaje en esos 5 minutos, en esos 2 o 3 minutos que grabábamos. Yo tenía que grabar nada más que los bocadillos del personaje. Después, por compaginación, se armaba el diálogo. El que sabía cómo era la cosa era D'Alessandro, que era el propio guionista, y por lo tanto hacíamos toma 1, toma 2 y toma 3. Si él veía que en la toma 1, toma 2 o toma 3 yo le había dado la intención que tenía el diálogo, seguíamos adelante. Si no, me decía, no, pará, me explicaba y volvíamos a grabarlo en función de la intención que tenía que tener la frase. Qué lindo. Pelusa, dijiste más de 6. Era medio mágico la cosa. ¿Cómo? No, digo, más de 6.000 piezas publicitarias. Hagamos de cuenta, el departamento comercial no está escuchando marcas ahora ni nada por el estilo, pero alguna cosa que nos haya quedado en el oído de estas que escuchamos en la radio y en la tele a lo largo de los años, sobre todo si es una marca que ya no está en circulación. A ver, algunas de las cositas que hiciste. Bueno, la cosa que se sigue escuchando hoy y que desde el año 75 creo que está, es Bardal. Bardal. Así que eras vos. Y sigo siendo. Mira. Sigo siendo. ¿Y qué otra, por ejemplo? O sea, eso recibió un Martín Fierro, por ejemplo. Martín Fierro de radio. Mirá. Martín Fierro a mi garganta. Claro. O a mi personaje, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, después, qué sé yo, el Indio de la Gotita, que ahora en este momento están usando una grabación que hice en 2006 y la volvieron a reponer en los comerciales de la Gotita que están pasando. No sé si están pasándolos en Córdoba, pero supongo que sí, en todo el país lo deben estar pasando. Ellos que bailan. Bueno, para los muy memoriosos, porque una de las cosas que me pasan es que la publicidad tiene una duración mientras el cliente paga el espacio que usa y después muere. Claro. Con lo cual yo tengo, ya te digo, 6.000, pero si yo te hablo de, por ejemplo, esperate, que mi memoria de 83 es una desgracia también. Es que 6.000 piezas. Esperate, a ver. Ay, pará, me salió una cosa en mi iPhone, los perdí a ustedes. Pero te estamos escuchando, Ahí está, perfecto. Ahí estás perfecto. Seguimos. Bueno, ahí estamos bien. Fantástico. Bueno, bárbaro. A ver, ¿qué otras marcas? Yo tendría que tener una lista acá para este tipo de reportaje, porque me preguntan eso muchas veces. ¿Has hecho de mosquito, por ejemplo, para un insecticida? ¿Puede ser? Raid, claro. Bueno, durante muchísimo tiempo hice los mosquitos de Raid. En este momento, no sé por qué, decisión de la empresa, los mosquitos no están, o si están, hablan muy poquito, o alguno que está es una regrabación de las cosas que hice yo. Pero durante muchísimos años trabajé para Raid, le hice prácticamente, qué sé yo, 20 años, 30 años, 40 años, algo así. No llevo una estadística, pero todas las campañas de Raid eran mosquitos hablando, y los mosquitos cuando hablaban era yo y algunos, en algunos diálogos con otros profesionales, ¿no? Pero siempre, la mayoría fui yo. ¿Y tú? Después, sí, no, digo, perdóname. ¿Y tu comienzo profesional cuándo fue? Y si te acordás también con qué publicidad fue, porque entiendo también que tu infancia ha sido muy musical, has tenido una madre santiagueña, tías también, y que te han nutrido de todo lo que tiene que ver con lo artístico, pero ese comienzo profesional, ¿a partir de cuándo fue?
Bueno, te cuento. En realidad, yo nunca jamás pensé ni ser locutor, ni hacer voces de dibujos animados, ni nada de eso, porque mi mamá y mi tía eran pianistas aficionadas de buena calidad. Y entonces, cuando yo tenía 3 años, mi mamá me empezó a enseñar a cantar los tangos canallas de la época, tangos del 40. Ah, mira. Plata, 2 cuartas de cogote, una percha en el escote. Y entonces yo, a mis 3 años, cambiaba las palabras, tergiversaba lo que se decía y producía risa. Y para mí la risa era un aplauso, con lo cual no me amedrentaba porque se rieran de mí. Qué bueno. ¿Te das cuenta? Porque yo me daba cuenta que caía simpático, caía bien. Y bueno, desde entonces todo mi asunto fue cantar, fue la música. Por supuesto, seguí estudiando. Mi mamá no me perdonaba. Llegué casi a 4º año de arquitectura. Tuve que dejar la arquitectura porque me pareció que era un lapso nomás dejar mi arquitectura, pero hasta el día de hoy el trabajo de la publicidad me absorbió y no terminé con mi carrera. Pero en realidad el tema del canto me llevó a formar un cuarteto vocal, y uno de los del cuarteto vocal era Picho Ciamarella. Picho Ciamarella, hijo de don Rodolfo Ciamarella, autor de cientos de canciones populares, canciones que cantaba Gardel y demás, pero aparte era el primer jinglero que existió en la Argentina. Y por lo tanto, cuando el padre, don Rodolfo Ciamarella padre, se entera de que el hijo tiene un cuarteto vocal, nos metió dentro de un estudio de grabación, nos convocó y a partir de ahí quedé prisionero de la publicidad. Pero también hice amigo de los técnicos de grabación, porque me interesaba mucho todo lo que era la cuestión, la parafernalia de la grabación, ¿no es cierto? Entonces aprendí muchísimo de eso. Es el día de hoy que yo tengo mi estudio de grabación. Tuve un estudio de grabación muy grande, que bueno, por supuesto, todo empieza y termina. Pero bueno, a partir de ahí empecé a entender todo lo que era técnicamente el trabajo del sonido. Y por lo tanto, le he sacado muchísimo partido y me ha dado la posibilidad también de que en los voces de dibujos animados las modifique, porque no todo sale de mi garganta. Claro. Pelusa, sale de mi garganta, pero se modifica en la computadora, ¿no? Claro. Volviendo a tus personajes con García Ferré, ¿no? Las tiras de Hijitus. Para contarle a la gente, digamos, a las nuevas generaciones que hoy ven a lo mejor dibujos en las plataformas de streaming y en el cable, lo que era el fenómeno de esos programas en cuanto a la llegada que tenían en la gente, ni hablar de público infantil, ¿no? Claro, sí, realmente lo que pasa que yo, imagínate, la tira de Hijitus la hice hasta 1975. Ajá. Y de 1975 en adelante se repitió continuamente, claro, y siempre, nunca dejó de tener actualidad. Por supuesto, murió García Ferré, la comercialización de las cosas de García Ferré las tomaron otras personas. Y bueno, quizá no hubo los arreglos que debían y en este momento todavía no ha vuelto. Pero hay algunos proyectos de que va a volver en manos de los herederos de García Ferré, ¿no? Qué lindo sería. ¿Y cuál de los personajes te divertía más hacer en esta tira, la de Hijitus, Super Hijitus? Perdón, no te entiendo bien porque estoy escuchando desde un telefonito, así bien. ¿Cuál de los personajes te divertía más hacer, por ejemplo, de esta galería que estamos viendo? Todos esos personajes eran muy divertidos. Por supuesto, también ocurrió que el Arguirucho pasó a ser un personaje importante, porque al principio, cuando me llama García Ferré, las primeras cosas me dice, bueno, el personaje va a ser Hijitus. Y entonces Hijitus, que es el bien, está contrarrestado por el profesor Neurus. Pero como el profesor Neurus no es tan eficiente como malo, tiene que tener, claro, porque es un malo de pacotilla, es un malo trucho. Claro. Y entonces tiene que tener una banda, y la banda era Pucho. El profesor Neurus era Pucho y Larguirucho. Larguirucho, Pucho y Serrucho. Claro. Serrucho nunca habló, lo único que hacía era nada más. Pelusa, ¿nos podrá despedir, sí, nos podrá cerrar esta charla con los cordobeses el profesor Neurus hasta un próximo encuentro, ya que tenemos que cerrar esta conversación tan divertida?
Ya la tenemos que cerrar, mirá, Claro. no he contado, pero ni la 10ª parte Sí. de lo que hice en toda mi vida. No, pero ya Denme tendremos un otra cachito oportunidad. más de bola. Sean buenos. Bueno, no, está bien. Bueno, como tú quieres que yo te haga esta voz que seguramente me va a dejar disfónico. Lo único que te voy a pedir es cállate, retonto. Muy bien. Si la habremos hecho, si te habremos imitado, querido Pelusa. Muchas gracias por todos los recuerdos que nos has traído y nos encanta que sigas tan vigente y con posibilidad de seguir trabajando. Y ya habrá una nueva oportunidad de charla, Sí, nos va a de encantar, continuarla. vamos a repetirla. Bueno, te agradecemos mucho este rato, Pelusa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estoy siempre a disposición. Dale, Gracias. dale. Me llaman y sigo contando. ¿Cómo no? Hacemos Bárbaro, claro que sí. capítulo 2. Ahí está. Dale. Un abrazo Muchísimas grande. gracias. Chao, chao, muchas Ha sido gracias. un gusto, ¿eh? Ok, chao, muy amable. Gracias, muchas gracias. Y gran Pelusa para cerrar esta edición, Pelusa Suero, para cerrar esta edición de Telefe Noticias, ¿eh? Otro gustazo, ¿eh? Hasta Adiós, mañana. chao, chao, hasta mañana.